Hoy vamos a hacer un vídeo sobre lo que queda para terminar el juego, que esperamos poder tener para principios de octubre. Hay varios detalles como el último nivel, mejorar menús y probar un poco todo, pero lo más gordo que en lo que estamos trabajando es en mejorar los contenidos de japonés. Y bueno, ¿por qué estamos trabajando tanto en eso? Porque hay una gran diferencia entre aprender y sentir que aprendemos. El juego, según está, permite aprender, pero si luego no sientes que estás realmente aprendiendo, hay un problema de motivación. Es decir, tú te esfuerzas más en aprender cuando sientes que tu esfuerzo funciona. Te molestas más en ver las palabras, en escoger la respuesta correcta, en pensarla, y eso ayuda a que aprendamos. Entonces, no basta con que aprendamos, sino que hay que hacer que el jugador sienta que realmente lo que ha aprendido se le queda, lo utiliza, lo que va viendo pues encaja en eso. Y para ello, bueno, pues hay que mejorar los contenidos. O sea, los contenidos del japonés del juego, aparte de las lecciones y la teoría, es toda la cantidad de frases que hay ahí, todos los diálogos. Y hay bastantes cosas que mejorar en eso. Queremos hacer primero los textos accesibles, sobre todo los del último nivel. Queremos reutilizar palabras y también meter frases de relleno que nos ayuden. Vamos a verlo con más detalle. Lo primero que se nos plantea con los diálogos es, ¿seguro que lo hemos entendido? Esto nos pasa sobre todo con los últimos 4 diálogos del juego, que son muy largos, muy complejos, y sobre todo que se hicieron, bueno, fue un momento en donde por fin tenía presupuesto y básicamente pues estaba ya contando con una traductora y le pedí que me los tradujese. ¿Qué pasa? Que antes yo los hacía a mano, frase por frase, buscando una traducción que yo pudiese entender y que fuese, bueno, accesible. Digamos que me limitaba un poco porque no sé el suficiente japonés, pero el problema con haber pedido que me lo tradujese una traductora es que ya ahí no me corté y hice diálogos muy largos y que, bueno, no tenían el cuidado con el que trataba los primeros diálogos. Entonces la cuestión es, cuando el jugador está leyendo, ¿tiene la seguridad de haber entendido lo que pone? O sea, estás aprendiendo un idioma. ¿Qué pasa si realmente, aunque lo has entendido bien, crees que no lo has entendido? Hay varios problemas para ello. El primero es que podemos tener textos confusos. Por ejemplo, creo que dice algo sobre el lugar en el cual se encuentra una cosa que usaron en sus planes. Vale, el texto es confuso en sí, o sea, incluso en español, pero ahora imaginad que lo ponemos en japonés. Aunque lo leas, puedes pensar que te has perdido detalles. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, pues vamos a intentar dejar las cosas claras. Habla sobre un lugar. Si eso lo lees, aunque sea en japonés, bueno, y conociendo lo suficiente, lo vas a entender. Y luego, pero el texto es complicado. Son dos ideas muy sencillas. Conseguimos que sepa el jugador que realmente el texto no está claro, que no hay suficiente información, pero no a base de darle un mensaje confuso, sino un par de ideas concretas. Otro problema que tenemos es que, bueno, que según escribí los textos, no los escribí pensando en que el jugador estuviese interesado en ellos. O sea, realmente los personajes hablan entre sí y podemos pensar en escribir los diálogos para los personajes o podemos pensarlo para el jugador. Y ahí está, hay una gran diferencia si realmente le estás dando mensajes, aunque hablen los personajes entre sí, pero que los mensajes sean mensajes que interesan al jugador. Muchas veces, pues temas emocionales o con información que ya conoce. Alejarnos de las... No pensar tanto en qué necesita saber el personaje. Por ejemplo, hay un diálogo en donde hay que convencer a un personaje y bueno, eh, realmente es demasiado complejo porque para convencerle hay que hablar de cosas que solo él entiende y que el jugador a lo mejor se pierde un poco. Entonces se trata de eso, pensar qué le interesa al jugador y darle frases en ese sentido. Porque si te interesa, o sea, si cuando estás leyendo algo o escuchando japonés recibes un mensaje que te interesa, sientes que lo has entendido. Si el mensaje que recibes no es de tu interés,
puedes pensar que a lo mejor te has perdido parte del significado. Por último, es bueno dividir los diálogos. Porque si tienes un diálogo muy largo, como pasa actualmente con los últimos diálogos, pues empiezas entendiéndolo, o al menos teniendo cierta sensación de que lo entiendes, pero te puedes ir perdiendo cosas a lo largo del tiempo, creer que, bueno, a lo mejor lo estás entendiendo, pero al final ya empiezas a dudar, oye, ¿seguro que lo he entendido? Puede haber cosas, diálogos que por en medio no estén tan claros y por lo tanto te dejan la sensación de cuando se va acumulando mucha información que no entiendes, a ver si me he perdido cosas. Esto se soluciona de una manera tan sencilla como dividirlo en pequeños diálogos. Incluso meter entre diálogo y diálogo pues fases de acción, de interacción, lo que sea. Realmente es como funciona el juego. Quiero decir, en el juego habrá unas 1000 frases, pero no las metemos todas de golpe, sino que entre medias tenemos ejercicios, tenemos aprendizaje, tenemos acción y diálogos en español. Eso hace que sea mucho más fácil, bueno, el coger la idea. En resumen, si tienes dividido en pequeños diálogos, cada vez que te encuentras con uno de esos diálogos empiezas de cero y no presupones que lo que hayas perdido o que no hayas entendido en el anterior te va a afectar en el actual. Por lo tanto, estás siempre en una zona más cómoda a nivel de comprensión. Esto en cuanto a la comprensión, pero hay más técnicas que queremos aplicar. Lo primero es reutilizar palabras. Hemos hecho un estudio y ahora mismo hay 283 palabras que solo aparecen una vez. Bueno, aún faltan por meter los 4 últimos diálogos que hay que mejorar, pero es un punto de partida. Y sobre estas 283 palabras, algunas tenemos que quitarlas y otras lo que tenemos que hacer es repetirlas, porque si solo aparecen una vez, al final te vas a olvidar de ellas, aunque haya ejercicios y hayas hecho otras cosas. Es más interesante que se repitan. Un ejemplo, mira, esto es parte del sistema que estamos utilizando para ver qué palabras aparecen solo una vez. Y lo más interesante es que en algunas frases aparecen varias de estas palabras. Por ejemplo, tenemos ahí una frase en la que hay 4 palabras que solo aparecen en esa frase. ¿Qué pasa? Que, bueno, por un lado exiges al jugador que haya entendido un montón de cosas para entender esa frase, pero por otro lado es que luego no vas a volver a ver las demás frases, por lo cual, ¿de qué sirve la palabra, o sea, el haber aprendido una palabra si al final no la sigues practicando? Y una fase más que vamos a hacer, una actividad más, es meter frases de relleno, que sirven por un lado para practicar por adelantado, por ejemplo, el último nivel, queremos que todo, el último nivel no, el último diálogo, todo se practique antes de llegar a él. O sea, que ya cuando llegues al último diálogo hayas visto otras veces todo lo que se habla en él y por lo tanto te sea más fácil si haya algo repetido y practicado. Luego además, bueno, en general, meter frases simplemente por tener repetición, porque veas mucho más contenido. Simplemente coger frases que son sencillas, que son accesibles y bueno, que te ayuden a practicar, a repetir. Y por último, nos ayuda a sentir que sabemos lo que japonés, que estamos realmente aprendiendo, porque si metemos más frases sencillas, compensa un poco las que puedan ser más complicadas y nos dan también eso, la sensación de que realmente estamos avanzando, lo cual para motivación es muy importante. Con todo esto, bueno, pues tenemos esas 3 tareas: meter los textos accesibles o mejorarlos, reutilizar las palabras y meter frases de relleno. Pero bueno, a partir de ahí todavía queda más trabajo, que es eh, crear todas las lecciones, añadir explicaciones, que hay que meter dibujos además, meter todas las voces, pedirlas y meterlas, que van a ser en japonés todo, y luego hacer pruebas sobre todo eso. Entonces, como he dicho, esperamos tenerlos a principio de octubre, pero eso, nos hemos retrasado bastante porque estamos metiendo de bastante caña y vamos a centrarnos en el japonés, que al final es la parte más importante, la que añade algo especial al juego. Así que esperamos que dentro de un mes podáis probarlo y que os guste y que aprendáis bastante. Muchas gracias. Hasta luego.